Buenas tardes, muchísimas gracias por venir, a corazón, porque de verdad que hace un día de perros. ¿Tanto? En fin, comentábamos antes que mala suerte tiene este ciclo, se tuvo que cortar y lo despedimos con aguas mil, como reza bien. Bueno, pues terminamos el ciclo hoy con Esther Sánchez Medina y os convocamos al próximo, que empieza el día 19, el nuevo ciclo sobre Japón. Entre el 9 y el 17, un grupito de privilegiados vamos a disfrutar de un conocimiento in situ de Macedonia y llevamos una carga, pues, en fin, en condiciones. ¿No puedo ir? No, bueno, pues, no sé, bueno, Esther nos va a poner hoy el broche final, como digo, a este ciclo. Pues nuestra conferenciante de hoy se licenció y doctoró en la Universidad de Alcalá de Henares. Su tesis se tituló Fideles et rebeldes, africanos y romanos en conflicto con el poder imperial en la primera mitad del siglo VI. Y actualmente es profesora contratada en la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora de Historia de Roma y también es miembro científico de la Casa de Velázquez. Entre sus líneas de investigación, sobre todo, estudia la población en el norte de África, la Numidia proconsular y bizantina, también antigüedad tardía, África, élites, historiografía e imaginario. Últimamente también estudia las relaciones entre la parte oriental y occidental del Imperio Romano en la tardoantigüedad y el desarrollo de los poderes continuadores de Roma, sobre todo en las élites religiosas. Y está el proyecto Los contextos históricos de aplicación de las penas de reclusión en el Mediterráneo Oriental entre los siglos V y VII. Pero hoy hablamos de la Macedonia romana. Y con ella os dejo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me parece increíble estar sentada hoy aquí porque han sido 2 años los que hemos tenido que esperar y hoy la nieve que caía por el camino tampoco hacía presagiar nada bueno, ni que yo llegara hasta la estación del AVE, ni mucho menos que hubiera tan nutrido público. Así que les doy las gracias enormemente por la paciencia de esperar 2 años al ciclo y por venir hoy con esta tarde tan maravillosa y tan agradable a aprender un poco espero que aprender un poco sobre la Macedonia romana. En primer lugar, he de dar las gracias a la Asociación de Amigos del Museo, que lleva ya 2 años tratándonos bien, a la directora, por supuesto, y también a mi colega, el director del ciclo, Adolfo Domínguez Monedero, compañero de la Universidad Autónoma, que tuvo a bien considerar que yo, que me dedico a todas esas cosas raras que ustedes han oído, pues podía venir también a hablarles de la Macedonia romana, algo intrépido por su parte, pero espero no desmerecer demasiado. Así que, bueno, como tenemos, si no me equivoco, 1 horita o más o menos, pues vamos a empezar. El cambio en el programa creo que favorece la comprensión de esta charla porque estamos al final y yo lo que les voy a contar es el final de ese territorio que creo que algunos van a tener la suerte de recorrer en breve. Así que espero que les sirva también de introducción y que les haga tener todavía más ganas, ¿no? Hablar de Macedonia es hablar de algo muy complejo realmente. Y da igual en qué época, es decir, ya después de todo el ciclo que llevan saben mucho de Macedonia, pero evidentemente entender qué es eso de Macedonia, dependiendo de la época en la que estemos hablando, pues es bastante complejo. Este primer mapa lo que les ofrezco es una pequeña visión de conjunto para que vean cómo la Macedonia griega, si es que eso tiene mucho sentido, lo de la Macedonia griega, ha ido modificándose, cómo se ha ido ampliando en época de Alejandro, de Filipo, de Alejandro, o la Macedonia romana, que es el espacio que ven en amarillo más claro, en relación a la Macedonia, a la República de Macedonia actual y a la región, a la considerada región de Macedonia a principios del 20. Es decir, realmente es muy complejo saber de qué hablamos cuando hablamos de Macedonia. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar de la Macedonia romana en exclusiva, pero para ello van a ver que vamos a tener que hacer pues, un pequeño viaje por esas otras Macedonias que ya conocen mejor,
que son, pues, sin duda, la Macedonia a la que le habrán dedicado más tiempo en el ciclo, que es esa Macedonia de época helenística, la Macedonia de Filipo II, la Macedonia de su hijo Alejandro. Todo esto ya se lo han contado maravillosamente bien en el ciclo. Y nosotros empezaremos nuestro viaje, este preludio de su viaje, en la época helenística, al final de ese momento en el cual Alejandro, o mejor dicho, la muerte de Alejandro, da paso a la desmembración de los territorios que habían compuesto el Imperio Macedonio. En esa época helenística, como ustedes saben, en ese momento de la muerte de Alejandro, se establecen una serie de reinos diádocos, reinos sucesores de ese poder desmembrado del Imperio Macedonio. Y ahí tendríamos que ubicar, y esto seguro que lo conocen bien, los Antigónidas, Seleucidas y Lágidas como grandes herederos, y luego otra serie de poderes menores que veremos cómo van a interactuar con esta nueva Macedonia antigónida y con estos otros reinos herederos también del Imperio Macedonio. Esa etapa que, digamos, podríamos inaugurar con la muerte de Alejandro a finales del siglo IV y que va a ocuparnos gran parte del siglo III a.C., es una etapa, podríamos decir, de cierta estabilidad, de grandes poderes que logran mantener un frágil equilibrio entre ellos debido precisamente a la fortaleza de todos ellos. Pero en torno al cambio de siglo, del tercero al segundo, en torno al año 205, 203, 200, vamos a ver cómo en ese escenario de cierta estabilidad irrumpe Roma. Y ahora vamos a ver en qué medida podemos hablar realmente de una irrupción, ¿no? Porque creo que van a ver, espero que vean que efectivamente es así. Así que lo que veremos es una Macedonia romana, o próximamente romana, ¿no? Próximamente en sus pantallas la Macedonia romana, que nace en ese mundo helenístico, que nace en ese contexto del mundo helenístico, heredero de esos reinos que han partido del Imperio de Alejandro, ¿no? Así que como punto de partida tomaremos el inicio del siglo II y veremos cómo aparece la intervención de Roma y cómo Roma empieza a tener un papel cada vez más relevante en este espacio del oriente del Mediterráneo. Para ello vamos a hacer un brevísimo, no puede ser de otra manera, un brevísimo repaso de qué es lo que lleva a Roma a personarse en el oriente. Es decir, por qué de pronto encontramos a Roma interesándose por una parte del Mediterráneo que hasta ese momento no le había despertado, o parece que no le había despertado demasiado interés. Y ahí tendremos que ver varios factores que inciden. Pero una de las cosas fundamentales es entender las propias dinámicas que se están produciendo en la República Romana de ese momento. Es decir, tenemos que entender qué pasa en Roma para entender por qué pasan determinadas cosas en el Mediterráneo oriental. El proceso que va a abrir Roma de intervención en el Mediterráneo oriental va a tener unos resultados muy rápidos, en torno a los 50 años aproximadamente, es decir, desde el comienzo del siglo II hasta la mitad del siglo, podemos poner como fecha la caída de Cartago, la toma final de Cartago, el año 146, o la toma de Corinto, si quieren, para ponernos en el ámbito oriental, servirían como fecha final de ese periodo. Son muy pocos años y el salto que va a dar Roma en el oriente es enorme. El propio Polibio decía, ¿a quién no puede interesarle entender por qué Roma se ha convertido en lo que se ha convertido en 50 años? Él reflexionaba sobre la gran transformación que había sufrido Roma en ese periodo entre la Segunda Guerra Púnica y la Tercera Guerra Púnica, la caída de Cartago, fascinado, ya saben que bueno, Polibio estaba entregado, ¿no?, a la causa romana absolutamente, pero esa fascinación la debía compartir con muchísimos políticos e intelectuales de la época que habían visto cómo Roma se transformaba. Esa transformación va a tener, como en general ocurre siempre con Roma, una cualidad fundamental, que es tremendamente pragmática. Roma va a ser capaz de tener una política muy firme en el Oriente, pero a la vez una política prudente y una política también suficientemente flexible como para dar cabida a las distintas realidades con las que se va a enfrentar. Porque como pueden imaginar, no es lo mismo hablar del Egipto tolemaico, del Egipto lágida, que del mundo seleucida o de la propia Macedonia antigónida. Son realidades muy diversas. Roma se está enfrentando a un mundo absolutamente dispar, ¿no?
pero va a ser capaz de, con una política unitaria, con una unidad de acción, llevar a cabo todo ese proceso de expansión territorial, de conquista y posterior asimilación de los territorios con bastante facilidad y sobre todo en un periodo de tiempo muy breve, ¿no? De esos prácticamente 50 años, muy sorprendente. ¿Cuáles son las razones que podemos considerar para entender a qué se debe esa rápida expansión? Es decir, ¿qué hay detrás de ese proceso? Bueno, pues ahí les he anotado algunas. Como me dedico a Roma, pues imagínense, si se me olvida de hablar de la Macedonia, me quedo nada más que con las causas de la expansión, pero vamos a intentar solamente mencionar algunas, ¿no? Evidentemente, Roma tiene miedo de que esos poderes que hasta ese momento están manteniendo un cierto equilibrio, un tanto inestable, pero sin que ninguno de ellos destaque, se rompa. Y eso implique el control de todo el Oriente. Eso hubiera supuesto, evidentemente, un problema fundamental para Roma. Esa podría ser una razón. La propia seguridad, es decir, que esa ruptura, ese desequilibrio generase un poder importante en el Oriente capaz de enfrentarse a Roma y por lo tanto de atentar contra la seguridad de Roma. Estas dos causas, como ven, están muy entrelazadas. El propio filohelenismo que se aprecia en las élites tardorrepublicanas en la capital, ¿no? Ese deseo de mirar hacia el Oriente, de mirar hacia el mundo griego, hacia la cultura helenística, el arte helenístico, etc. Una nobilitas que todos ustedes conocen, esa oligarquía que pretende hacer de la guerra, igual que sus generales, hacer de la guerra un negocio, pero sobre todo una fórmula de promoción social, de prestigio, a través de la guerra convertirse en figuras destacadas, ¿no? de la propia sociedad romana. O la presión que podrían estar ejerciendo los grupos más directamente relacionados con la actividad económica de la expansión, los equites, que veían esos nuevos territorios que empezaban a convertirse en provincias. Recuerden que durante la Segunda Guerra Púnica se produce la provincialización de Sicilia, de Cerdeña, después se va a producir también en el año 197 a.C. la de las provincias hispanas, etc. Es una oportunidad, es una especie de dorado al que se pueden dirigir los intereses de estos grupos romanos que van a empezar a participar de la actividad económica. Todas estas razones, no solo una de ellas, probablemente incidieron en la necesidad de Roma de virar la cabeza hacia el Oriente y empezar a preocuparse por qué era lo que estaba pasando. De hecho, contamos, y aquí voy a resumir mucho, como pueden imaginar, contamos con varios episodios que son previos a la propia intervención de Roma como fuerza militar, pero que nos van a estar dando pistas, nos van a dar ya pautas de comportamiento de Roma en ese espacio oriental. Estos episodios, a los que yo les he llamado la protección de Roma, tienen ya mucho que ver con esas razones para movilizarse hacia el Oriente, ¿no? En el contexto precisamente de la Segunda Guerra Púnica, sabemos que la historiografía recoge la petición de ayuda de Aníbal, en pleno conflicto con los romanos, Aníbal de Cartago, hacia Filipo V de Macedonia, es decir, en torno al año 215, una petición de ayuda. Ya saben ustedes que la leyenda acaba exiliando al propio Aníbal, ¿no? en ese territorio oriental, en Macedonia, aunque no sabemos si eso realmente ocurrió o no. Pero esa petición de ayuda, lo que suponía para Roma, o lo que podría haber supuesto si hubiera sido efectiva, es haber realizado una pinza entre Cartago y el mundo, el Adriático, ¿no? Entre la zona del Epiro, de Macedonia, una pinza que hubiera comprimido completamente la península itálica y que hubiera cortado todas las comunicaciones, principalmente económicas, del centro del Mediterráneo. Por lo tanto, era un grave peligro dejar abierta la posibilidad de que Cartago se aliase con Macedonia. Ese peligro va a quedar abierto. La Segunda Guerra Púnica, como ustedes saben, aunque termina en el año 202, con la famosa batalla de Zama, etcétera, etcétera, en realidad es un episodio que va a quedar abierto y que solo se va a cerrar con la caída definitiva de Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Toda la expansión por el Oriente y sobre todo en la zona que nos interesa esta tarde aquí, que es la Macedonia, que va a ser luego la Macedonia romana, se produce en el periodo entre la Segunda Guerra Púnica y la Tercera, es decir, intentando evitar que haya poderes en el Adriático que sean capaces de hacer esa posible pinza contra Roma. Cosa bastante improbable, porque Cartago en realidad sabemos, sobre todo a través de la arqueología, que realmente no cuenta con una potencia importante en la mitad del siglo II como para suponer realmente una amenaza. Es decir, hay más de discurso
y de equiparación historiográfica de la Tercera con la Primera y la Segunda Guerra Púnica que de realidad, pero bueno, en eso no entraremos hoy. Ese primer episodio de la ayuda de Filipo y Aníbal, o de alianza entre Filipo y Aníbal, va a dar lugar a una guerra, a la Primera Guerra Macedónica, que se va a resolver exitosamente para Roma, con un control férreo del Adriático y con el cierre a esa posibilidad de que Macedonia pueda convertirse realmente en una amenaza para Roma. Pero, claro, el mundo oriental no acababa en Macedonia empezaba realmente, es decir, en ese espacio era donde empezaba ese oriente heredero de Alejandro. En ese espacio de conflicto, en ese espacio de control, pero de intereses que continúan ahí latentes, lo que vamos a ver es cómo este mismo monarca macedonio, Filipo V, dado que no parece que pueda tener un espacio hacia el Adriático, pues va a centrarse en la conquista o en el control, mejor dicho, más que la conquista del Egeo, es decir, hacia el otro lado, hacia esa otra parte, ¿no?, de la Macedonia, pero que vertería al Egeo, ¿no? Y ahí no está solo, ahí cuenta con otros poderes con los que va a tener que dialogar, cuanto menos, ¿no? Que no van a ser otros que precisamente Antíoco III. Antíoco III, ahora les pondré un mapa para que puedan ver un poco las posesiones de estos diádocos, pacta con Filipo V, al modo que Filipo V y Aníbal habían pactado esa intervención contra Roma, pactan en este caso contra los lágidas, contra los ptolemaicos, para quedarse con las posesiones de Egipto en un momento en el que Egipto realmente a partir del año 205 estaba pasando malos momentos, ¿no? Es decir, iba a perder gran parte de las posesiones que estaban más allá del propio Nilo y del delta del Nilo. Ante esa situación de dos grandes potencias intentando repartirse esos espacios menores que quedaban casi de colchón entre el mundo seleucida y el mundo lágida, lugares tan importantes, ciudades tan importantes, o en este caso islas, ¿no?, como Rodas, que son importantísimos puertos comerciales, importantes núcleos de interconexión y que necesitan contar con unas rutas seguras que les hagan seguir participando del beneficio económico de todas esas rutas orientales, van a pedir ayuda a Roma. Ya cuentan con ese antecedente de la Primera Guerra Macedónica contra Filipo V, y ante la nueva amenaza que supone que Filipo V y Antíoco III se repartan el oriente, pues van a pedir ayuda a Roma. Roma va a estar, como pueden imaginar, dispuestísima a intervenir, ¿no? No sé si les recuerda a alguna potencia actual, ¿no?, que también es bastante proclive a participar en las guerras, ¿no? Siempre por buenas razones. Bueno, pues Roma, por muy buenas razones, propone la ayuda a Pérgamo y a Rodas y da comienzo la Segunda Guerra Macedónica. Fíjense en las fechas, año 200-197, estamos en pleno proceso de provincialización de la península ibérica, ¿no? Es decir, Roma tiene muchos frentes abiertos. Aún así va a vencer en este nuevo conflicto. Es un episodio por todos conocido, ¿no?, el discurso de Flaminino en los Juegos Sísmicos del año 196, dando la libertad a todas las ciudades griegas y concediéndoles a partir de ese momento una vida diferente a la que habían tenido bajo la presión de estos reinos, ¿no? Pero en realidad lo que va a ocurrir es que esa libertad retórica que se expresa, que Tito Quincio Flaminino pues presenta, ¿no?, a las ciudades griegas en el año 196, solo puede estar garantizada por Roma y con una intervención cada vez más directa de Roma. Y para Macedonia, que es el territorio que nos interesa, iremos dejando poco a poco de lado el resto, lo que va a significar es que su territorio se va a ver reducido, que van a tener que pagar una fuerte indemnización de guerra y además que sus efectivos militares y su política exterior va a estar completamente reducida y condicionada por las decisiones de Roma. Es decir, Macedonia empieza a estar bajo la tutela de Roma. Ya no tiene una política independiente, por así decirlo, de Roma. El segundo de los elementos en conflicto en este nuevo conflicto macedonio es Antíoco III, como hemos visto, al que también Roma va a colocar en su lugar. En este caso, tras la victoria romana en Magnesia en el año 189, como ven están muy cercanos los acontecimientos unos de otros, se va a firmar la paz de Apamea y en el año 188 se va a hacer, por así decirlo, una nueva disposición de los poderes que van a gobernar en esta zona. Aquí tienen, no sé si lo pueden apreciar bien, espero que sí,
el territorio controlado por los tolemaicos, que sería desde la zona de la Cirenaica hasta el Mar Rojo, hasta el Sinaí, hasta la península del Sinaí. Ven muy bien la expansión del reino seleucida precisamente hacia la zona del Sinaí. Ese espacio era el que los seleucidas habían tomado del declive Lágida, se habían ido apropiando de todos esos territorios. Es la zona de la Celesiria, etcétera, ¿no? la zona del sur de Antioquía. Toda la expansión... Sí, sí, claro. Bueno, aquí teníamos, perdónenme, el reino de ¿lo veis? ¿No? Vale, a ver. Si no, cojo un puntero que llevo en el maletín, ¿eh? A ver, pero debería... A ver, vamos a ver. ¿Perdón? Anterior. Si cogemos este puntero láser, ahora sí. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues les decía, discúlpenme, que tenemos el territorio tolemaico, ¿no? Que iría desde la Cirenaica, desde lo que luego va a ser la provincia romana de la Cirenaica, toda la zona de la Marmárica, hasta el Mar Rojo y la península del Sinaí. Estas posesiones que los seleucidas habían conquistado del mundo tolemaico, del reino Lágida, que había ido extendiéndose hacia el norte. Esto es la zona de la Celesiria, que también va a conquistar Antíoco III. Toda la expansión hacia el interior de lo que son los cursos del Tigris y el Éufrates, hasta la desembocadura en el Golfo Pérsico y el interior hacia la zona de Partia, etc. Y luego, bueno, algunos reinos que no van a pertenecer propiamente a este reparto, pero que sí que son reinos helenizados interesantes, ¿no? como el reino de Armenia, la Capadocia, etc. Y puntos de vital interés para nosotros, la isla de Rodas, el reino de Pérgamo aquí, una serie de estados independientes griegos de los que no estamos hablando porque eso sería complicar todavía mucho más las cosas, y el mundo antigónida, es decir, la Macedonia, que está en contacto con esta Roma de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues como ven, nuevamente, tras la paz de Apamea, Roma va a poner todo en su sitio. Tan en su sitio que va a conseguir un repliegue importante del mundo seleucida hasta los montes Tauro, hasta esa zona de aquí, es decir, un repliegue que haga que los seleucidas no estén en las costas del Mediterráneo y sobre todo no estén en la zona de Anatolia, que es la zona realmente de contacto que preocupa a Roma, que se abre al Egeo y que se abre también a un posible conflicto o a un contacto directo entre el mundo antigónida y el mundo seleucida. No se preocupen porque los nombres empiezan a desaparecer rápido, ya nos quedamos solo con Macedonia y tendremos más tranquilidad. Pero hasta que no llegue Roma y ordene esto, pues pasa lo que pasa. Ahora que no me oye ningún colega de Grecia. Lo que vamos a ver seguidamente, una vez que ya hemos conocido qué ocurre con estos grandes poderes, es cuáles son las fases de expansión. Muy simplificadas, es decir, aquí solo pretendo que tengan una idea muy somera de cómo se produce este proceso, que va, como les he dicho, son unos 50 años, de en torno al año 202, 200, hasta el año 146. Un primer periodo que hemos visto de poderes que ninguno sobresale, es decir, lo que podríamos llamar equilibrio debilitante, es decir, un periodo de hegemonía de Roma sobre una serie de poderes a los que no deja despuntar, por así decirlo. A partir de la paz de Apamea, el año 188, hay una multiplicación de estados. A Roma le interesa que esos grandes poderes, sobre todo el mundo seleucida, sean más controlables y no estén en los puertos del Mediterráneo, no supongan una amenaza para Pérgamo, no supongan una amenaza para Rodas, etc. Por lo tanto, hablaríamos de ese equilibrio pluriestatal, pequeños núcleos más fácilmente controlables y que no supongan un importante conflicto en el Mediterráneo oriental. Una fase de transición en la cual Roma lo que va a llevar a cabo es una atomización del propio territorio de Macedonia. Ahora vamos a ver como consecuencia de qué. Esto solamente es en líneas generales. En realidad es la tercera guerra macedonia, donde toda la zona, toda la región, el reino, se va a dividir en cuatro espacios, ¿no? Y a partir del año 146, cuando digamos que Roma, si me permiten, se quita la careta y ya no disimula más. Ya no está buscando el equilibrio ni una debilitación somera de los poderes, no está multiplicando pequeños poderes controlables, está controlando directamente todo ese espacio. Y eso lo veremos a partir del año 146, que va a coincidir prácticamente
con el momento en el cual se provincializa Macedonia, es decir, se convierte en territorio romano, y es ahí donde nosotros entramos. Pero claro, no podemos convertir a Macedonia en romana sin ver un poco por qué, ¿no? Y de dónde viene todo esto. En realidad, esto que yo he resumido en unos cuantos minutos viene a ser todo el proceso que ustedes ven aquí en este mapa, es decir, cómo se produce desde el primer contacto en el año 200 hasta el proceso final de provincialización en el año 148-146. Sobre eso no hay acuerdo en la historiografía. Entre medias están estas guerras macedónicas de las que hemos hablado y una serie de conflictos intermedios que no vamos a ver aquí hoy, en los cuales juegan un papel muy importante también, y los hemos dejado al margen voluntariamente, la Liga Etolia y la Liga Aquea, es decir, qué está pasando con el mundo griego, al que no hemos mencionado. El mundo griego que no está ajeno a este conflicto, que está participando en mayor o menor medida de los apoyos de Macedonia o también de los apoyos a Roma, ¿vale? Pero bueno, creo que no es necesario para entender el proceso entrar al detalle de qué está ocurriendo, ¿no? con todos estos territorios. Lo que sí que va a ser importante es ver cómo o por qué hay un momento en el cual Roma va a intervenir ya de manera directa, y esa intervención directa va a suponer la provincialización, es decir, esto se convierte en una provincia. Provincia no es otra cosa que, en latín, provincia, que el término que utilizan los romanos para explicar que a un magistrado se le da un encargo. Es decir, la magistratura tiene una potestas, una función, y esa magistratura lo que va a tener en este caso es una provincia, un territorio que administrar. Por lo tanto, ya es Roma. Ese territorio ya es considerado Roma, puesto que va a replicar su propio sistema de organización interna de las magistraturas en ese nuevo territorio, a través de un sistema en realidad de promagistraturas muy pronto, ¿no? De propretores o procónsules, etc. ¿Por qué se produce, les decía, esta provincialización? Bueno, pues porque realmente Macedonia, si me permiten, comete una serie de torpezas en este periodo, tanto Filipo como después su hijo Perseo, que se va a enfrentar también a Roma, y finalmente un personaje bastante curioso, que es Andrisco. Es hoy en día, no sé cómo lo definiríamos, como una especie de aventurero, casi mercenario, que se proclama rey de Macedonia en una época en la que ya se había derrotado Perseo y se había decidido intervenir de manera directa sobre el territorio macedonio, pero él se proclama rey de Macedonia como Filipo, como un nuevo Filipo, y heredero de Perseo, heredero del hijo de Filipo. ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, pues porque evidentemente no todo el mundo estaba de acuerdo con esta intervención de Roma. Hemos visto que Pérgamo y Rodas habían pedido la intervención, sabemos que en el mundo griego las ligas habían tenido también un papel muy importante, muy destacado en la solicitud de ayuda y de intervención directa de Roma, pero evidentemente no todo el mundo estaba de acuerdo. Hay un enorme sentimiento en este territorio, y en otros muchos, que podríamos ver también, de rechazo a Roma. ¿Quiénes están, por así decirlo, sacando partido de ese nuevo proceso que ha abierto Roma en el Oriente? Algunas élites urbanas de estos espacios, pero la población en general sigue muy anclada a su patrón clásico de gobierno, que es un patrón monárquico. No hay nada que más repugne a un romano de época republicana que la monarquía. Es decir, era una especie de urticaria. O sea, el peor insulto, ¿no?, que se podía usar contra alguien era precisamente acusarle de tener esas tendencias monárquicas. Bueno, pues el mundo oriental estaba acostumbrado a que esa era su forma de gobierno. Por lo tanto, Andrisco va a tirar de ese sentimiento monárquico y también del odio enorme que existe hacia las élites que se han mostrado prerromanas y que están sacando beneficio de esa situación. El episodio ya se pueden imaginar cómo termina, con Andrisco derrotado en la batalla de Pydna, pero no en la famosa batalla de Pydna del año 168, sino en la segunda batalla de Pydna, el lugar es el mismo, del año 148, que va a suponer el punto final para esa Macedonia libre. A partir de este momento vamos a ver una Macedonia anexionada, y además vamos a ver que se constituye en la primera provincia de Roma en Oriente. Es decir, es el ensayo de Roma en el Oriente para todo lo que va a venir después. Ya cuentan con experiencias en el Occidente, ya les he dicho, Sicilia, Cerdeña, Cartago, Cartago a la par que Macedonia en realidad, aunque con una experiencia previa del África Vetus, ¿no?, desde la Segunda Guerra Púnica, etc. Por lo tanto,
¿qué es lo que van a hacer? Pues rápidamente ponerse manos a la obra. Es decir, Roma, como les he dicho al principio, es tremendamente pragmática. Y lo primero que va a hacer es poner sobre el terreno la presencia de Roma. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues los romanos lo hacían de una manera muy evidente, con la construcción de una viaria que les ayudara principalmente a una cosa, pero quizá pudiéramos decir dos, a mover sus ejércitos. Es decir, la construcción de las vías romanas tiene como principal motivo mover con facilidad, con rapidez, con eficacia los ejércitos para cualquier ataque. Y aquí vamos a coger, sí, el puntero, porque creo que será interesante. No sé cómo se ve de bien. Sí, perfecto. Si se fijan en el tacón de la bota itálica, que casi no se ve en el mapa, hay una línea amarilla. Esa línea amarilla es la vía Apia, todos la conocen y saben de dónde viene, ¿verdad? Aunque no se vea en el mapa, sabemos de dónde viene, porque todo va y viene a Roma. Llega hasta Brindisi, y en Brindisi, en el Adriático, evidentemente no hay una ruta terrestre que no bordee el Adriático, ¿no?, para ir a esta zona. En Brindisi hay una ruta marítima que va a llegar hasta dos puntos en la costa de Macedonia. Uno es Dyrrachium, que lo tienen aquí, y otro es Apolonia. En realidad la vía va a tener un doble ramal, si quieren, para cruzar el Adriático, desde Brindisi, conectando la vía Apia, por lo tanto Roma, con Macedonia. Y una vez que llegan a este punto, bien desde Dyrrachium, bien desde Apolonia, enlazamos con la que va a ser la gran apuesta de Roma en Macedonia. La gran apuesta de Roma para abrir el Oriente, la llave al Oriente, que es la vía Egnatia, la vía ignaciana, si quieren, que no significa otra cosa que Egnatia. Esta vía, como ven, recorre casi en línea recta, podríamos decir, el espacio que iría virtualmente desde Roma, una vez que ya se ha cruzado el Adriático, hasta un punto fundamental, aunque todavía no lo es, pero lo será en el futuro, que es Constantinopla. Es decir, ustedes saben que en el siglo IV el emperador Constantino fundará sobre una antigua colonia griega que después se había convertido en colonia romana en época de Septimio Severo, a principios del siglo III, tras el gran conflicto que tiene Septimio Severo con Pescenio Níger en el Oriente. Bueno, pues aquí, en este punto, donde se va a fundar posteriormente Constantinopla, hay un lugar importante, Byzantium, del héroe Bizas, ¿no?, que pone en conexión este espacio con el Oriente. Si han estado ustedes en Estambul, saben perfectamente que en cuestión de minutos uno está en la parte asiática. En esta época tardaban un poquito más, pero tampoco mucho más, ¿vale? Esto significa, como digo, la llave. Se construye entre el año 146, es decir, inmediatamente después de esa segunda batalla de Pydna, es decir, del control directo de Roma de todo este territorio, y el año 120. Es una construcción muy rápida si tenemos en cuenta que es una vía que va a recorrer 1000 kilómetros. Y además con una orografía, los que han estado en esta zona saben que la orografía del mundo griego no es precisamente amable. Una vía que tiene en los puntos más estrechos 3 metros de ancho. Y al paso por las importantes ciudades que van a ver aquí tenemos algunas de las ciudades que seguro conocen y que además van a tener la suerte de visitar, como pueda ser Pella, seguro, Tesalónica, Anfípolis, Neápolis, Filipos, etc., hasta 6 metros, es decir, es una gran avenida, ¿no? Cuando entra en la ciudad, Roma quiere explicitarse en el espacio público, quiere ser muy evidente. Este le va a dar la llave a Roma para todo lo que venga después, porque la mayor parte de las tropas se van a desplazar por tierra para todos los conflictos que veremos que va a tener que llevar a cabo. Bueno, aquí les pongo, antes de cambiar de mapa, de imagen, porque les quiero poner una foto de la vía Egnatia a su paso por Filipos, que seguro que van a ir a verlo. Quiero que tengan en cuenta qué tenemos al norte de la vía Egnatia, qué tenemos al norte de este espacio de la Macedonia romana o en proceso de convertirse en romana. Tenemos un norte hostil, tremendamente hostil, que va a ser fundamental porque, quédense con esta idea, esta hostilidad va a acompañar a Roma desde este momento hasta el final de sus días. Y el final de sus días será ya en época medieval, con el Imperio Romano de Oriente transformado en Bizancio y una serie de ataques que van a estar constantemente transformando este territorio. En este momento
evidentemente las poblaciones que estarían en estas zonas no desean ni la presencia de Roma en la zona, ni la construcción de esa gran vía, porque esa construcción significa presencia militar, no es una cuestión de, pues pasa una carretera por aquí, es mucho más que eso. Aquí tendremos a los tracios en esta zona, los dárdanos, los escordiscos, una serie de poblaciones que van a estar constantemente atacando esa frontera que va, simbólica pero también física, que va a constituir la nueva viaria romana en la zona. Ahora les pongo la foto que creo que verán lo magnífica, ¿no?, que es esa calzada, una calzada como Dios manda, a su paso por Filipos, es decir, uno de los tramos anchos de la vía, donde alcanza los 6 metros, y que está pasando justo en este punto. Lo van a visitar, seguro, está pasando por el foro, es decir, está presentando a Roma, a la ciudades que en la mayor parte de los casos de esta Vía Egnatia son ciudades preexistentes, son ciudades griegas, ciudades muy importantes y muy desarrolladas y con un urbanismo, además, con un urbanismo helenístico tremendo, ¿no? De la vía conservamos la mayor parte de su trazado, se podría hacer, no, creo que no van a ir andando a hacer el viaje a Macedonia, pero creo que se podría hacer gran parte del recorrido de la Vía Egnatia, una especie de peregrinaje, ¿no?, de Camino de Santiago, pasando por las ciudades más maravillosas de esta zona del norte de Macedonia, pero bueno, háganlo en autobús y cuando lleguen aquí lo que van a hacer es asomarse a esta terraza para ver el foro de Filipos. Como les digo, tenemos mucha información, obviamente, de la propia vía, porque permanece, ¿no? De hecho, la viaria que se ha construido en el siglo XX en gran medida está siguiendo la propia Vía Egnatia en la actualidad, o sea que se pueden hacer una idea. Pero también tenemos documentos tan interesantes como estos miliarios que les traigo aquí. El primero de ellos es de Neo Ignacio, de Neo Ignatius, el creador de la vía, es decir, el gobernador que está en ese momento en el territorio gestionando esta gran obra pública. Y el segundo de los miliarios, lo que tienen a su derecha, es un miliario de época de Marco Aurelio. Fíjense, 146 a.C., finales del prácticamente hasta el 180 del siglo II después de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la vía estuvo siempre en uso. De hecho, ha estado en uso, como digo, pues casi en época otomana estaba en uso, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantenía, porque los emperadores, como en este caso Marco Aurelio, van a seguir constantemente preocupados por que esa línea siga viva, porque esa línea es la que está conectando un territorio que, según vamos a ver ahora, según avance el tiempo, cada vez va a ser más importante para Roma. Cada vez va a ser más importante. Va a ser importante para Roma, lo va a tener que proteger con esta vía, pero no va a tener solo problemas al norte, con estos pueblos, ¿no?, con estos tracios, con los dárdanos, etcétera, sino que va a ser un escenario de las principales operaciones de las guerras civiles durante el siglo I. Es decir, tras la construcción de la vía, tras la consolidación del territorio de Macedonia, vamos a ver cómo Macedonia se convierte en un territorio nuclear y gran parte de los conflictos del siglo I, de la Tardorrepública, de las guerras civiles, van a pasar por este punto, porque es un punto vital que está conectando Oriente y Occidente y, por lo tanto, desde el cual se puede controlar el Mediterráneo y, por lo tanto, puede convertirse uno en el centro, en el corazón de Roma, que era lo que pretendían, en este caso, los contendientes de las guerras. Aquí tienen, no hace falta que se lo diga, seguro, a César y a Pompeyo. Uno de los grandes episodios de la guerra civil entre César y Pompeyo va a ser precisamente la batalla de Farsalia, en el año 48, que se va a desarrollar en esta zona. ¿Por qué se desarrolla en esta zona? Bueno, pues porque cuando Pompeyo ve acercarse a César a Roma y ve que cruza el Rubicón y que no hay miedo, coge a parte del Senado y se exilia en Macedonia. Es decir, Macedonia es un lugar vital, no es esa Macedonia que seguramente ya conocían de este tiempo anterior, que era un territorio marginal del mundo griego, que para un griego de pura cepa, si es que eso existe, ¿no?, para un ateniense, un macedonio era un ser bárbaro del norte, que era poco heleno, ¿no? Aquí ya ven que no, aquí ya ven que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Se exilia, como les digo, Pompeyo en este espacio, ¿no?, en este caso en Tesalónica, una ciudad que van a ver que aparecerá reiteradas veces a lo largo ya del resto de la charla, y desde allí intenta defender la posición. Evidentemente, cuando utilizando esa vía, la vía Apia, el cruce a Dirraquio y desde ahí la penetración en Macedonia, cuando los ejércitos de César llegan, pues las 5 legiones que tenía en aquel momento
Pompeyo, más una legión que había conseguido reclutar en la propia Macedonia con fuerzas también cretenses, pues no van a tener nada que hacer. Ustedes ya conocen el fin de Pompeyo. Pompeyo sale huyendo, busca refugio en un lugar que no le va a refugiar lo más mínimo, que le va a cortar la cabeza y que la va a entregar en una cesta precisamente a su perseguidor, ¿no? Es decir, la huida a Egipto, la huida al Egipto lágida, que está tan magistralmente bien cubierta, ¿no?, o narrada en la Cleopatra de Mankiewicz, pues ya sabemos todos cómo termina, ¿no? Este no va a ser el único conflicto que se va a desarrollar en la zona macedonia como conflicto civil, como conflicto interno. También los asesinos de César, Bruto y Casio, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, se van a ver en la necesidad de salir de Roma una vez que han matado a César en los famosos idus. Necesitan exiliarse, necesitan huir, y el territorio que van a elegir va a ser nuevamente Macedonia. Es decir, nuevamente van a ver en ese en ese lugar central del Mediterráneo, un lugar desde el que tomar posiciones. No van a correr mejor suerte de la que corrió Pompeyo, aunque en este caso no van a tener que ir hasta Egipto, no van a morir, se van a suicidar ambos, primero Casio y más tarde Bruto, en la propia Macedonia, ¿no? Pueden recordar el pasaje célebre en Origen de Plutarco, pero que luego aparece en Shakespeare también, en el Julio César de Shakespeare, donde se le aparece un espíritu a Bruto y en sueños, y cuando Bruto le pregunta quién eres, dice: soy tu espíritu maligno, te espero en Filipos. Bueno, pues en la batalla de Filipos, en el año 42, también va a ser derrotado Bruto, ya lo había sido Casio y se había suicidado, y también va a poner fin a su vida de la misma manera. Es decir, este espacio es un espacio bisagra, es un espacio nuclear para el poder, y va a funcionar de esa forma. Que sea un espacio bisagra, que sea un espacio nuclear para el poder romano, va a significar que lo que ustedes van a ver en el viaje es un territorio muy romano, con unas ciudades muy romanas y con una cultura material, con un patrimonio tremendamente vivo en ese sentido. Es decir, todo esto que les estoy contando desde el punto de vista de los episodios históricos van a tener una plasmación brutal en el paisaje de Macedonia, ¿no?, que hoy está repartida en varios países. El territorio, tras la derrota de Casio y de Bruto, va a caer en manos de Marco Antonio, y Marco Antonio, en esa primera fase de un triunvirato amable con Octavio, va a controlar el espacio, pero finalmente, pues una vez que se enfrenten los dos triunviros en la batalla de Actium en el año 31, y venza a Octavio, pues la Macedonia romana se va a convertir en un territorio bajo el control directamente ya de Octavio, y va a entrar a formar parte de los espacios que se reorganizan en época del Principado. Es decir, a partir del año 27 a.C. se produce una importante reorganización de todos los territorios, no solo de Macedonia, sino de todos los espacios que Roma ha conquistado. Piensen que en menos de 200 años Roma ha conquistado prácticamente todo lo que era el mundo conocido de la época, y Augusto se ve con la necesidad de ver qué hace con todo ese espacio, y le va a dar una vuelta, va a reorganizar. En esa reorganización, curiosamente, Macedonia, que fíjense en qué lugar está, que está en un espacio con conflictos latentes en el norte siempre, se va a convertir en una provincia senatorial, no en una provincia imperial. Y esto tiene enormes implicaciones. La diferencia entre una provincia senatorial y una provincia imperial, seguro que la conocen, pero lo recordamos. Una provincia senatorial estaba a cargo del Senado y era una provincia inerme, es decir, era una provincia que no tenía necesidades especiales de contar con ejércitos, es decir, no había conflicto, era una provincia en paz, una provincia ya pacificada. Pongamos de ejemplo la Bética. La Bética había sido provincia senatorial desde su origen, una provincia pacificada tras la conquista en la Segunda Guerra Púnica, ¿no?, en los episodios hispanos de la Segunda Guerra Púnica. Pero Macedonia en este momento es una provincia que está en el punto más caliente del imperio, y sin embargo se considera una provincia senatorial. Esto es bastante sorprendente por la significación militar, por la enorme implantación militar que hay en el momento en el terreno, pero también porque es una zona fronteriza. Fíjense, aquí tenemos otro mapa de la Macedonia romana, y este es nada menos que el limes del Danubio, o va a ser el limes del Danubio, es decir, el espacio que va a traer más de cabeza a Roma durante los próximos siglos. Y sin embargo, la Macedonia se va a convertir en un espacio senatorial, controlado por el Senado y por lo tanto sin fuerzas específicas, sin legiones activas en su interior. Con capital en Tesalónica, Tesalónica está aquí,
en este punto, a la parte izquierda de la península de la Calcídica. Y la mayor innovación que se va a dar en este momento es que Augusto va a concebir, y los emperadores que le sucederán, ¿no?, después del Principado, va a concebir este espacio como un espacio fraccionable, si quieren. Ya no va a ser una gran provincia macedonia, sino que vamos a ver aparecer Panonia, aquí tienen la Panonia inferior y la Panonia superior, vamos a ver aparecer otra nueva provincia que es la Dalmacia, que correspondería en cierta medida con el antiguo reino del Epiro, las Moesias, la Moesia superior y la Moesia inferior, y posteriormente, esto ya habrá que esperar hasta el siglo II, la provincia de la Dacia, pero esto ya andando el tiempo, ¿no? La Tracia también es posterior, es decir, digamos que la primera parte que Roma separa de Macedonia va a ser Panonia, cuando era una sola provincia, antes de que se divida en superior e inferior, Dalmacia y posteriormente la zona de Tracia. A esto hay que añadirle que se separa ya definitivamente del resto del mundo griego del sur, es decir, la provincia de Acaya, que va a ser una provincia también senatorial y de corte proconsular, o sea, una de las grandes provincias del imperio, también se separa de Macedonia. Macedonia queda reducida. ¿Y a qué queda reducida, si se fijan bien? Casi a la Vía Egnatia. Es decir, Macedonia, este es el límite norte de la provincia, este es el límite sur que la separa de Acaya, y esta es la Vía Egnatia con los dos ramales que les he dicho que vienen del Adriático, que cruza la provincia. Solo en época posterior la Tracia se separa, es decir, en este momento lo que está creando Augusto es una provincia que protege la vía, una provincia que protege ese pasillo hacia el oriente. Luego ya veremos qué hacemos con esas poblaciones del norte, pero eso ya lo hacemos con los gobernadores de Panonia, o con los de Dalmacia, o con los de Tracia, o después, posteriormente en época de Trajano, con los dacios, ¿no? Después. Esa protección de la línea va a implicar, como les he dicho, un enorme desarrollo de esas ciudades, ciudades que por otra parte eran ciudades tremendamente ricas, ¿no? Toda la época imperial y especialmente la época antonina, el siglo II, especialmente segunda mitad del siglo II, va a ver florecer importantísimas transformaciones de las ciudades griegas en ciudades completamente romanas, en ciudades donde uno puede apreciar ese olor a Roma, ¿no? Esa presencia de Roma constante por las construcciones, por los espacios públicos, por las termas, etcétera, etcétera, los espacios destinados al ocio y los espectáculos, etcétera, ¿no? Y vamos a ver, ahora ya que ya van estando más cansados, que ya es más tarde y que ya empiezan a tener hambre por la cena, pues vamos a ver algunas de esas ciudades, vamos a ver un poco cómo son esas ciudades que están en la Vía Egnatia, ¿no? Y que son las que van a tener la suerte seguro de ver. Pues Filipos, hemos hablado de Filipos por la batalla, pero vamos a hablar un poco de la ciudad, ¿no? Hemos visto la Vía Egnatia, como la cruzaba también. Bueno, les abro la ciudad, o empezamos con la ciudad, con el descubrimiento de Filipos, ¿no? El descubrimiento se produce en el siglo XIX, en una misión arqueológica francesa que se hace en torno a los años 60 del siglo XIX, donde Domé, que es quien hace este dibujo, pues está visitando importantes ciudades del Oriente y algunas de las ciudades son precisamente las de la Vía Egnatia. Esto luego se publicó después en un maravilloso libro de grabados y de dibujos de la época que les invito a que cotilleen en internet porque por suerte está digitalizado y pueden encontrar maravillas, ¿no? En este caso es la Basílica B, el Direcler otomano, que luego volveremos a él para explicarles un poco qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque es una basílica de época tardía. Una imagen de la ciudad de Filipos, de esa inmensa ciudad romana que se conserva muy bien y que hoy en día van a poder disfrutar de ella enormemente. Una ciudad que conserva la ciudad griega, pero que tiene además una importantísima ciudad romana, ¿no? Y como buena ciudad romana, pues va a contar con todo aquello que necesita una ciudad romana para expresarse, ¿no? Para expresar su cultura, para que sus élites realmente vean acompañada su forma de vida con eso que llamamos la romanidad, ¿no? Los restos de Filipos son impresionantes. Yo aquí, por el tiempo, le voy a dedicar apenas unos minutos a cada una de estas imágenes, pero para que vayan abriendo boca, ¿no? Los que van a ir porque van a tener la suerte de verlo y los que no vamos a poder ir pues para disfrutarlo aunque sea un minuto en imagen. La ciudad de Filipos, aparte de ser una importante ciudad, una colonia griega que se convierte en ciudad romana y que se transforma paisajísticamente, ¿no? Y el urbanismo enormemente, a ustedes les sonará por otra cosa más, seguramente. ¿A alguien le suena la ciudad de Filipos por algo?
Oigo un murmullo que no llego a entender. ¿No? Creo que sí, que todos. Lo que pasa es que son malas horas. Esta ciudad va a albergar una de las comunidades cristianas, ahora sí, ¿no? Con pistas. Una de las comunidades cristianas más conocidas del principio, de ese primer siglo del cristianismo. Carta a los filipenses, ¿verdad? Son estos. Estos son los filipenses, de la carta a los filipenses. Pablo había hecho 2 viajes en su proceso de evangelización. Conocemos bien esos viajes de Pablo a la zona de Macedonia. Y después, una vez que está recluido, no vamos a entrar en el debate de si estaba recluido, preso en Roma o en Éfeso, todo esto, años 50 del siglo I, pues le escribe a los filipenses contándoles, les habla de su presidio, pero también les habla de una serie de aspectos, sobre todo sobre la Trinidad, etc., ¿no? ¿Por qué nos interesa? Pues porque a partir de este punto se empiezan a desarrollar algunas de las que van a ser comunidades fundamentales para la expansión del cristianismo en la zona occidental del imperio. Es decir, Macedonia va a ser la primera provincia romana en Europa que tenga comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas en tierra europea, no en territorio asiático, van a estar en Macedonia, en Filipos, pero también en Tesalónica, que veremos ahora, ¿no? Aquí les he puesto Además tenemos muy bien recogida la continuidad. Tenemos la carta de los filipenses en el siglo I, pero tenemos una carta de los años 60 del siglo II de Policarpo de Esmirna a la comunidad de filipenses nuevamente. En el siglo III tenemos abundantísima epigrafía funeraria de cristianos que en época de persecución utilizan un lenguaje bastante críptico para expresar su condición de cristianos en las tumbas. Es importante que en la parusía, en el juicio final, cuando Dios vuelva, sepa encontrar dónde están sus hijos, dónde están los cristianos, y eso hay que marcarlo, y eso lo van a saber hacer muy bien en las comunidades cristianas de las persecuciones de Decio, etcétera, del siglo III. Y en el siglo IV, otro ejemplo que les traigo aquí, que es este mosaico de la Basílica de Pablo, una basílica que se hace, es profeso en la ciudad de Filipos, a la memoria de Pablo, que es algo así como el héroe fundador de esa nueva, dentro del mundo griego, ¿no? La idea del héroe fundador, pues en este caso Pablo es el héroe fundador de esa nueva comunidad, que es esa comunidad cristiana, y aquí aparece un mosaico, fíjense, del siglo IV, es decir, en una época en la que el cristianismo ya había pegado el salto al espacio público, porque ya era tolerado a partir del año 311, edicto de Milán. Pues podemos ver cómo el obispo de la ciudad dedica en Cristo, por supuesto, un mosaico, el mosaico de la Basílica de Pablo a la comunidad, ¿no? Es decir, que es constante. Las visitas habían sido en torno, la última visita de Pablo a Filipos, si no recuerdo mal, es el año 57. Bueno, pues fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿no?, esa comunidad en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. Aquí tenemos una magnífica pila bautismal, que espero que también vean, de esas primeras comunidades, es decir, de esas primeras comunidades que ya pueden transformar el espacio público en un espacio cristianizado, que ya no tienen que esconderse, que ya pueden hacer, como ven aquí, un lugar. Ya saben que el bautismo en la antigüedad es un bautismo por inmersión, un bautismo de adultos y además un bautismo que se hace en la etapa final de la vida tras haber pasado una etapa de catecumenado, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues aquí tienen otro ejemplo maravilloso de cómo evoluciona esa ciudad griega a una ciudad romana y después una ciudad romano-cristiana a partir del siglo IV. Esta es la basílica que veían ustedes en la primera imagen, la basílica de ese dibujo que les he puesto de Domé del año 1862. Pues aquí tienen ese Direcler, esa basílica del siglo VI. Esta basílica es casi igual a una que seguramente conocen, que es la Basílica de Santa Irene en Estambul, una maravillosa iglesia que está en el interior de los jardines del Topkapı, del Palacio Otomano, por excelencia de Estambul, y también con una planta y una cúpula muy similar a la de Santa Sofía. Lo que pasa es que aquí no conservamos, no tiene el mismo estado de conservación. Pero fíjense en esos capiteles, en ese trepanado, en esas monogramas que aparecen igual que aparecen en Santa Irene, en San Sergio y San Baco, en Estambul, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo maravilloso de cómo Macedonia se transforma hacia una realidad nueva, y en este caso Filipo. Pero la gran ciudad con la que vamos a terminar es la ciudad de Tesalónica.
evidentemente, capital desde el primer momento, lugar en el que se había exiliado Pompeyo y capital fundamental de todos los siglos de época imperial, pero sobre todo de la época tardía, donde Tesalónica se va a convertir en sede imperial, en una de las sedes imperiales a partir de la tetrarquía, a finales del siglo III, cuando tras la crisis del imperio los espacios se van a dividir para una mejor administración entre los 4 tetrarcas, pues uno de los tetrarcas, en este caso Galerio, va a tomar como sede, como espacio desde el que administrar el territorio que le ha tocado en suertes, lo va a hacer desde Tesalónica, ¿no? Aquí tienen un grabado también del siglo XIX de la ciudad tal y como estaba en esa época, la ciudad otomana, que se debía parecer bastante, porque todavía no había despegado, a la ciudad romana que se veía en principios del siglo IV. Evidentemente en la ciudad de Tesalónica, lo van a ver, es una ciudad romana. Es una ciudad romana donde podemos encontrar romanos muy romanos, como el propio Princeps, ¿no? Como el Primus Inter Pares Augusto, que apareció en el foro de Tesalónica y que hoy en día van a ver en el museo. Un museo que no se deben perder, tampoco el de arte bizantino de Tesalónica, maravilloso. Y es una ciudad en la que van a poder visitar una serie de elementos de esa transformación de la ciudad griega en la ciudad romana, como esta estoa subterránea, maravillosa, pero que sobre todo les va a ofrecer muchos elementos de esa época tardía. Algunos no conservados o no bien conservados, este es el caso del circo y del octógono hechos por Galerio en Tesalónica, prácticamente perdidos, y otros muy bien conservados y que podrán visitar, como son los espacios que hace el César Galerio para su representación, que es el Palacio Imperial, una estoa en este caso abierta y el famoso arco. Lo que tienen arriba es el arco de Galerio. El arco de Galerio era más del doble de lo que se conserva, es decir, que estamos viendo solamente una parte, ¿no? Donde se narran las victorias sobre los partos. Pero bueno, hoy en día pues realmente ver estos restos, ¿no? Integrados en la ciudad. Además Tesalónica es una ciudad tremendamente agradable para pasear y van a ver que realmente uno se puede mover por estos espacios tardíos con mucha facilidad. Empezábamos la charla, y ya la estamos acabando, con una Macedonia que estaba en el límite, es decir, que estaba, antes de perder esas provincias del norte, ¿no? Las zonas que Augusto, de las que les despoja, estaba en contacto con el conflicto, con el Danubio, con el limes, con las poblaciones, en el fondo, ¿no? Con ese limes natural, no con el limes que se hará en época tardía, ¿no? Tras la conquista de la Dacia. Según vamos avanzando en el tiempo, y estamos llegando ya al siglo IV, vamos a ver que vuelve a aparecer esa Macedonia, que vuelve a estar en el limes. ¿Por qué? Porque Roma está contrayéndose. El Imperio Romano, que habíamos visto expandirse a esta época de Trajano y por lo tanto llegar hasta esa zona de enorme protección para Macedonia, que era la Dacia, incluso más allá del Danubio, ahora se está contrayendo por los enormes ataques que va a sufrir de poblaciones principalmente godas, más tarde poblaciones hunas que conocen, etc. Se va a ir contrayendo, va a ir perdiendo territorios. Y nuevamente Macedonia se va a acabar convirtiendo en zona de frontera directa. Y en esa zona de frontera directa va a sufrir ataques inmensos. En el siglo III, la famosa batalla de Naissus, que seguramente muchos de ustedes hayan oído, o de Naiso, comentar, pues pone en jaque completamente todo el territorio. La Vía Egnatia no consigue organizar la defensa de todo el territorio. Fíjense cómo los godos están bajando desde el Mar Negro, ¿no? Pues desgraciadamente desde la zona de Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria, por el Mar Negro, por las costas del Mar Negro, por cabotaje, cruzando al Egeo y desde ahí provocando el caos a finales del siglo III en todo el Egeo y en todas las zonas que nos interesan a nosotros, ¿no? Fíjense pues en el Golfo de Salónica, en la propia Calcídica, etcétera, ¿no? En la zona de Filipos, no estoy señalando nada, disculpen, la zona de Filipos, de Tesalónica, etcétera. Este caos que se va a generar aquí no va a ser una cosa puntual. A partir de la segunda mitad del siglo III vamos a ver cómo constantemente este asunto se repite. Seguro que ustedes han oído hablar de la batalla de Adrianópolis, cerca de Edirne, en la Vía Egnatia, dirección rumbo a Constantinopla, ahora ya sí, Constantinopla en el año 376. El territorio está constantemente en peligro. Tan en peligro que en esta batalla, que se provoca básicamente porque los godos le han pedido al emperador Valente un foedus, un pacto, un trato para penetrar en el interior del limes, para estar a salvo de quién, de los hunos que vienen presionando desde las estepas indoiranias.
El emperador al principio les dice que sí, que no hay ningún problema, que se refugien dentro del imperio, porque necesita efectivos para esos ejércitos que vienen quedando cada vez más desnutridos desde el siglo III. Les da paso, esas poblaciones emigrantes pasan al interior del Danubio, se asientan en el Danubio, pero la realidad es que luego no les entrega tierras, no les da ningún medio de supervivencia, y si ustedes leen Amiano Marcelino pueden ver cómo nos narra que la gente se comía a los perros y vendía a sus hijos a los comerciantes de esclavos, porque estaban ahí en una especie de enorme campo de concentración entre la Macedonia y el Danubio, presionados, no podían volver hacia atrás, presionados por los hunos, presionados por la guerra que venía, todo esto también seguro que nos suena, y se van a ver obligados finalmente a atacar a Roma. Es decir, ellos buscan un pacto, ¿no? Fritigerno, que es el líder de los godos en este momento, está buscando un pacto constantemente con Roma. Pero Valente desoye estas peticiones de ayuda, este hambre, este drama enorme de los emigrantes, y se produce esta batalla. 2/3 del ejército perecen contra los godos en este conflicto. O sea, Oriente está a punto de caer. Si hay algún momento en el que la parte oriental del imperio pudo haber caído en la antigüedad, antes de empezar, por así decirlo, la época medieval, es en la batalla de Adrianópolis, donde el propio emperador Valente muere refugiado, según nos cuentan las fuentes, en una granja, escondido, una granja que es quemada, y muere quemado vivo en el interior, y ni siquiera pueden rescatar su cuerpo. Eso era una deshonra inmensa para el imperio, que un emperador muriera en batalla y no pudieran llevarse su cuerpo. Es decir, es una catástrofe, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en estas catástrofes? Y ya esta es la última diapositiva, y son, si va el reloj del ordenador bien, y 57, quedan 3 minutos. ¿Qué ocurre en estas épocas de crisis, de catástrofes, de desastres? Pues que aparecen fenómenos que son muy interesantes para los que nos dedicamos a la antigüedad tardía, o en otros periodos también ocurre, ¿no? Que son esos fenómenos que dan seguridad a la población, que no son las murallas, que no es la Vía Egnatia porque está absolutamente desguarnecida de militares, sino que es una seguridad interna que le va a dar a los habitantes de la zona, especialmente en este caso a los habitantes de la capital, de Tesalónica, el desarrollar determinados cultos. Y entonces van a ver que esa Macedonia, que se ha ido transformando poco a poco en una Macedonia cristiana, es una Macedonia que coloca como dirigentes de su sociedad ya no a generales, ya no a cónsules, no reyes, sino aparece el culto a los santos como la gran transformación, ¿no? Y aquí aparece San Demetrio, al que ustedes irán a ver seguramente cuando visiten Tesalónica, no irán a la iglesia de San Demetrio, que es un santo del que no conocemos mucho. Hay una serie de geografías medievales, pero de dudosa composición. Es un santo teóricamente perseguido por Galerio en el año 303, que es encerrado en unas termas y sacrificado allí, ¿no? La realidad es que el relato se corresponde muy poco o casi nada con la iglesia de San Demetrio actual de Tesalónica. Lo que tienen aquí son 3 imágenes. La de la izquierda es la imagen de unas termas que han aparecido subterráneas bajo la iglesia de San Demetrio. En el centro tienen la nave central, que estaríamos hablando del siglo IV, siglo VII, VI, y los mosaicos son del siglo VIII. Es una iglesia cenotafio, porque no hay relicarios, es decir, no hay reliquias de San Demetrio. Probablemente San Demetrio ni siquiera murió ahí, murió en Sirmio, pero bueno, en esto no podemos entrar, ¿no? Ahora, despidiendo la charla. Pero sí que es verdad que van a aparecer una serie de edificios que van a cambiar la ciudad de Tesalónica, pero que van a cambiar otras muchas ciudades, que van a significar la transformación del poder civil en un poder religioso. Los obispos van a tomar, digamos, las riendas de este Oriente, van a ser ellos los que van a restaurar las murallas, los que van a buscar las guarniciones para defender las ciudades, los que van a salir a entrevistarse o a tener embajadas con los atacantes, con los eslavos, con los ávaros, etcétera, que atacarán la zona de los Balcanes frecuentemente. Seguramente conocen el episodio famoso de León I de Roma saliendo a entrevistarse con Atila, ¿no? Para defender la ciudad de Roma de los hunos. Bueno, pues en el Oriente está plagado de este tipo de episodios. Y San Demetrio es uno de esos personajes, hay otros muchos, seguramente han oído hablar de San Cosme y San Damián, el propio San Jorge, etcétera, que son santos que van a empezar a cobrar un protagonismo enorme y que a partir de ahora serán los que veamos defendiendo virtualmente las ciudades, ¿no?
a través de la oración, a través del el mecenazgo de este tipo de obras, etcétera, que espero que también puedan disfrutar en ese viaje y que los que no vamos al viaje pues no hayan sufrido mucho, al menos aquí en la sala esta noche. Y muchas gracias, nada más. Me preguntas porque